Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar hoy, gracias por estar acá. Em, Estuve revisando la sesión de Jorge, que me pareció muy interesante, que citara el Génesis. Ah, no, es San Juan, ¿no? ¿Qué cité? ¿Qué cité? Lo del principio del verbo. Ah, sí es cierto. Es el Génesis, ¿no? No, es San Juan, ¿no? Es el Evangelio de Juan. Ah, Sí, ¿no? Según recuerdo. sí, O el no. Génesis. Bueno, no sé. Según yo está en el Génesis, ¿no? Porque en el principio hubo el Sí. verbo y después Arjona. Pues vamos a iniciar. Quiero hablarles de un, un pensador inglés que se llama Robert Sheldrake. Todavía está vivo el Don, ya está grande, ¿no? Ya tiene 70, si no recuerdo. Y bueno, pues es otro de los apestados de las academias, ¿no? Y es interesante porque en sus propuestas ha hecho preguntas serias, ¿no? Y luego ya tomó un camino más de tipo esotérico, pero sus primeros años hizo preguntas muy serias hacia los problemas científicos que la ciencia, por decirlo así, más materialista y tradicional no podía responder. Ahorita van a ver por qué esto está relacionado con el tema que estamos viendo de Aristóteles y la fisis. Entonces, Sheldrake, bueno, pues se formó en Cambridge, ¿no? Se formó también es miembro de la Royal Society, ¿no? Y ya saben, ¿no? Este nivel pues, académico, ¿no? Tiene un montón de libros y artículos y así. Pero el asunto es que, obviamente, sus libros, pues, por ahí, él dice en el libro que les voy a hablar un poquito, que el editor de Nature, por ahí por los noventas, dijo que este libro tenía que ser quemado en la hoguera como se quemaban los brujos, ¿no? O sea, de ese tamaño lo han atacado, ¿no? Aunque no es alguien que pase desapercibido en el mundo académico, precisamente porque es brillante y además hace preguntas que nadie se atreve a hacer, ¿no? Tiene un perro, tiene un libro muy bonito que se llama ¿Cómo los perros saben que sus sueños van a llegar? Y entonces, pues, si todos tenemos mascotas, perros, gatos, cuando alguien va a llegar, los perros se ponen en la puerta, ¿no? Y él se pregunta, ¿por qué? ¿No? O sea, algo tan evidente, tan simple, ¿por qué no ha sido respondido por la ciencia? Y entonces empieza a hacer un montón de experimentos, ¿no? O sea, porque obviamente descarta las variables, como decirlo, de distancia, ¿no? Que perros, gatos, caballos, etcétera, puedan de alguna manera como acceder como a ciertas partículas, y entonces saber, y entonces incluso hacen el experimento de eso desde otros países, ¿no? O sea, muy lejos de las mascotas y reaccionan igual, ¿no? Exactamente igual. O sea, no es la distancia lo que está, de alguna manera, siendo lo que propicia el comportamiento de las mascotas, ¿no? Entonces, bueno. El libro del que les voy a hablar hoy es este que se llama Una nueva ciencia de la vida, que digamos es una reedición de el libro que hizo en los 80, bueno, finales de los 80 creo. Y aquí al inicio discute un poco lo que en ese momento estaba haciendo la noticia, el boom, ¿no? Que fue toda la escritura del código genético humano, ¿no? Y bueno, dice, pues, qué problemas tiene eso. Y en realidad, de lo que les quiero hablar hoy, de lo que dice Sheldrake, es el problema de la morfogénesis, ¿no? Y para ello, quiero leer solo unas cuantas páginas muy breves para y mostrarles algo para que de ahí pasemos a Aristóteles, porque ¿cuántos siglos han pasado de Aristóteles, de su fisis y también cómo la física como tal, ¿no? Ya ahora sí hablando del estudio de las leyes de la naturaleza y la matematización de las mismas, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo, para decirlo con Kuhn, ¿no? Sea lo que sea eso, ¿no? Cómo un paradigma ha sustituido al otro y así. Pero en lo más básico radican los problemas todavía insolubles, ¿no? En la ciencia, y Sheldrake también lo ve, y Aristóteles lo vio, ¿no?
problemas que siguen sin responder hoy en día, ¿no? Entonces, me voy a la letra así, un poquito. Es el apartado 1.2 que se llama Los problemas de la morfogénesis. La morfogénesis biológica puede definirse como el desarrollo de la forma concreta característica de los organismos vivos. El primer problema es precisamente el de la aparición de dicha forma. El desarrollo biológico es epigenético y consiste en la aparición de nuevas estructuras que no pueden explicarse en términos de estructuras que ya se hallaran presentes en el huevo. No hay, dicho de otro modo, no hay dicho de otro modo, ojos en miniatura en los huevos del águila, ni flores en miniatura en las semillas de Dalera, ¿no? Entonces ese es el problema, o sea, que no hay como aguiluchos pequeñitos, ¿no? Vamos a decirlo en la yema y en la clara, ¿no? Burdamente, ¿no? Entonces, el huevo deviene un ave, ¿no? Y hay un problema que no se sabe por qué, no se sabe cómo, o no a ciencia cierta, ¿no? El segundo problema al que nos enfrentamos es que muchos sistemas en proceso de desarrollo son capaces de regularse, o dicho en otras palabras, de seguir desarrollándose hasta regenerarse, por más que de un sistema en proceso de desarrollo se elimine una parte, una estructura más o menos normal, o que añadiendo una parte adicional obtengamos el mismo resultado. La demostración clásica de este fenómeno la efectuó Hans Driesch durante la década de 1890, basándose en experimentos que llevó a cabo con embriones de erizo de mar. Cuando mataba en la fase bicelular una de las células de un embrión muy joven, la célula restante no daba lugar a medio erizo de mar, sino a un erizo de mar completo, aunque pequeño. Y de manera parecida, después de la destrucción de una, dos o tres células de embriones en la fase de cuatro células, se formaban también erizos de mar completos, aunque pequeños. Y la fusión, por el contrario, de dos jóvenes embriones de erizo de mar daba lugar al desarrollo de un erizo de mar gigante, ¿no? Entonces, aquí es donde me quiero detener por el momento, porque les quiero mostrar una imagen precisamente ay, déjame quitar el menú. Ok. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Porfa. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Estos son todos los experimentos que Sheldrake está mostrando precisamente a propósito de la morfogénesis, ¿no? Este es un embrión de libélula. Si se dan cuenta, el de la izquierda, de alguna manera, es una libélula sin ninguna intervención y el de la derecha, pues hicieron un nudo para reducir el tamaño de la libélula y pues la libélula creció, ¿no? Creció exactamente igual que una libélula, solo que con un, un tamaño más pequeño, ¿no? Y entonces es una de las preguntas que Sheldrake está diciendo, bueno, ¿qué está generando la forma? ¿Sí? Y cómo al intervenir así, de todos modos, la misma forma se mantiene. Sí. Entonces, ténganlo en cuenta porque voy a leer también un par de párrafos y con eso me detengo para regresar a Aristóteles. Esto ya, la primera parte del capítulo 3 que se llama tal cual el problema de la forma. ¿Sí? Voy a dejar compartir esto un momentito. Dice, no es evidente que la forma suponga algún problema. El mundo que nos rodea está lleno de formas y las reconocemos en cada acto de percepción. Pero solemos olvidar muy pronto el abismo que separa esta faceta de nuestra experiencia. Quedamos demasiado rápidamente por sentada de los factores cuantitativos que la vinculan con la física, como la masa, el momento, la energía, la temperatura, la presión, la carga eléctrica, etc. Podemos expresar matemáticamente la relación existente entre las dimensiones cuantitativas de la física y emplear ecuaciones para describir los cambios físicos. La elaboración de estas ecuaciones es posible porque las cantidades físicas fundamentales se conservan ateniéndose a los principios de conservación de la masa, la energía, el momento, la carga eléctrica, etcétera, según los cuales la cantidad total de masa, energía, momento, carga eléctrica, antes de un cambio físico, es igual a la cantidad total después de dicho cambio. Pero lo cierto es que, al no tratarse de una magnitud escalar ni vectorial, la forma no interviene en ninguna de esas ecuaciones ni tampoco se conserva.
Si arrojamos, por ejemplo, un ramo de flores a un horno, queda reducido a cenizas, y aunque la cantidad total de materia y energía se conserve, su forma, no obstante, acaba desapareciendo, ¿no? Entonces, con esto quiero cerrar. Este libro se lo recomiendo muchísimo. Él tiene una explicación, de hecho, propia, ¿no? De qué es lo que está empujando, ¿no? El desarrollo de la morfogénesis en los organismos vivos. Bueno, obviamente, no sé, todavía no podría en este momento yo como hacer una analogía con las propuestas de Aristóteles, aunque si releemos a Aristóteles, podría ser que por ahí podamos encontrar algo similar, ¿no? Que Aristóteles ya había pensado. Si pudo entender que ese era un problema que al hablar de la física, me refiero a la forma, ¿no? No había que dejar pasar. Creo que ahora mismo, con todos los avances de la ciencia y con todo lo que Rupert Sheldrake está diciendo, podemos otra vez preguntarnos, ¿no? ¿Qué está empujando la forma? Bueno, este es el primer punto con el que quiero partir, el problema de la forma. El segundo punto, y retomando igual muy brevemente a Heidegger, ¿no? Esto ya lo veíamos en alguna sesión el año pasado, ¿no? Sobre la forma en que los griegos estaban preguntándose por el ser, porque si uno atiende a lo que Heidegger está diciendo, entiende por qué los griegos pudieron desarrollar conceptos como el de átomo, ¿sí? A partir de la pregunta por el ser, ¿no? Y aquí voy con unas líneas de Heidegger. Dice, ¿qué significa ser para los griegos? Ellos hablan de lo ente como de lo estable. Lo estable significa dos cosas. Por un lado, aquello que tiene en sí y por sí su estar, eso que está ahí y al mismo tiempo lo estable en el sentido de lo permanente y duradero. Hasta ahí la cita, ¿no? El segundo problema entonces que me parece importante para abordar a Aristóteles es el ser como en esta estabilidad, ¿no? Con todo y que Aristóteles está discutiendo precisamente la idea, como lo veíamos la sesión pasada, de lo uno, lo permanente y lo eterno con Parménides, ¿sí? Con el mismo Platón, ¿no? El asunto de la idea. No es que Aristóteles y Platón estén siempre, como decirlo, pensando cosas radicalmente distintas. Ambos pensaban en principios. Ambos hicieron sus filosofías o hicieron sus preguntas más bien desde lo que llamaban un arjé, un principio, solo que no las respondieron igual, ¿no? También se piensa a menudo que Aristóteles tenía una guerra enardecida con Platón y no, o sea, Düring, por ejemplo, en su libro de Aristóteles dice no es cierto, o sea, a Platón le llevaba 45 años, ¿no? Aristóteles era un chamaco cuando conoce a Platón y más bien es como sus propias ideas, ¿no? Ya evolucionando de lo que aprendió de la escuela platónica. Y entonces, de ahí, ¿no? Este segundo problema que está en el pensar, ¿no? de esa época, lo estable. El tercer problema, entonces, es el asunto de cómo está compuesta y cómo está definida la fisis, ¿no? Y aquí sí, otra vez una síntesis muy breve, porque esto también lo vimos el año pasado durante varias sesiones, así que igual lo voy a decir en unas cuantas palabras, porque ya entramos al libro 2 de la fisis, que estuvimos, por lo menos la primera parte, trabajando muy a detalle el año pasado. Pero ahora, como breve síntesis, es el problema de la fisis es, en su definición, lo que está en movimiento y lo que está en cambio, ¿sí? Y que además para Aristóteles le da una cierta estabilidad el hecho de pensar que la fisis es algo que por sí mismo es evidente, ¿no? O sea, no se tiene que demostrar, simplemente estar ante los fenómenos y ver que las cosas cambian, ¿sí? O las cosas están en movimiento.
Entonces, este simple hecho ya para Aristóteles es sumamente importante e incluso argumentativo, porque lo que él está proponiendo de alguna manera es que la forma de conocer, la forma en que los seres humanos nos preguntamos por el conocer, tiene también la disposición, una disposición parecida a la que tiene la física, ¿no? Y de pronto en la semana, cuando estaba preparando la clase, me vino así como un pensamiento que en realidad la teoría de Aristóteles, digamos, todas sus obras, es una gran teoría nociológica, ¿no? No es que Aristóteles esté preguntando sobre qué es por sí misma la fisis, o no es que en otro texto se pregunte sobre qué es la ética, o qué es la política, o qué es la retórica, o qué es la poética, o qué es el alma, entre muchos textos que tiene así una cantidad de obras increíble, más otros que están perdidos, ¿no? Sino más bien en todas esas obras lo que hace Aristóteles es, a partir del tema que está preguntándose, está intentando una forma de conocer en la pregunta misma, ¿no? Una nueva forma de conocer a partir de lo que sería la fisis, a partir de lo que sería el alma, a partir de lo que sería la ética, ¿no? Entonces, no, creo que los científicos modernos, por lo menos llamo modernidad a partir de Galileo, ¿no? De este gran cambio de la física, incluso Copérnico, ¿no? Donde miraban, ¿no? Las físicas medievales que leyeron a Aristóteles y miraban a Aristóteles mismo, ¿no? Y decían, "Buah, pues es que estaba en un error garrafal, ¿no? Porque no explica Aristóteles la naturaleza o la explica con el sentido común, pero es que en realidad estaban viendo otra cosa, porque estaban preguntándose por otra cosa. Pero si vemos realmente que Aristóteles, como les decía, más bien está utilizando todo lo que corresponde a la fisis, todo lo que corresponde al cambio y todo lo que corresponde al movimiento, para preguntarse por una nueva forma del conocer, ¿no? Hacer este tipo de preguntas, ya el asunto se vuelve otro, completamente otro, ¿sí? Porque no se trata de comparar los paradigmas y cuál es el grado de explicitud, sino más bien, y aquí sí viene esto que está muy acorde a lo que están trabajando Jorge y Ale, el asunto de la experiencia, ¿no? Porque la forma en que el que Aristóteles está inaugurando este tipo de experiencia que es el preguntarse mismo de acuerdo a el mundo, porque sí hay una cosa que es muy clara, ¿no? Aristóteles sí es externalista, ¿no? No es que sea solo internalista y externalista. ¿A qué me refiero? Sí está dando por hecho que hay un mundo, porque está dando por hecho que hay una fisis. Y está dando por hecho que en esa fisis los seres humanos no podemos intervenir, ¿no? No podemos, aunque con Sheldrake lo veíamos, ¿no? Amarrar el embrión de la libélula, ¿no? Donde hay una intervención parcial que no detiene la morfogénesis, ¿no? Incluso ahí, ¿no? En donde creemos que podemos intervenir, en realidad no podemos intervenir, ¿no? Los genetistas lo saben muy bien. Sí, cuando hacen esto, ¿qué quiere decir esto? El ser humano no es capaz de crear una sola pestaña por sí mismo, ¿no? Todos los recursos científicos, todos los recursos, los avances genéticos, biológicos, son a partir de los recursos de la física existente ya, ¿sí? Entonces, es ocupar precisamente todos estos campos de energía electromagnético, ¿no? Por ejemplo, y en base a estos grandes campos, pues interviene, pero como tal, pues no hay esto. Entonces, regreso, la presuposición de Aristóteles, hay un mundo, esta es la perspectiva externalista, pero también está la otra parte de la experiencia, y en la experiencia es esta cuestión no ética, ¿no? El conocer, el querer siempre por medio de la experiencia preguntar sobre en griego la pregunta es ti estin, ¿qué es esto? ¿No? Ti estin es como esta pregunta que por lo menos en Platón también está muy clara, pero creo que en Aristóteles toma otra forma, ¿no? En Platón tiene una respuesta diferente. La respuesta diferente
Aquí sí hay una diferencia como marcada en su pensamiento. En Platón la respuesta es un poco más internalista, ¿no? La cuestión de la idea y la cuestión de la idea número, que son dos de las teorías fuertes de Platón, es algo externo, ¿no? Digamos, el mundo sensible poco a poco en Platón se va desvaneciendo, ¿no? Hasta llegar a la idea pura. En Aristóteles no, en Aristóteles no se puede desvanecer el mundo sensible porque la física no podría dar paso a eso, ¿no? Si estamos suponiendo que hay un mundo externo. Entonces, esto, regreso, ¿no? Es muy importante al inicio del libro 2 la definición de naturaleza y dos de las cosas que está preguntándose. Bueno, ¿qué es más importante? Dice Aristóteles, ¿la forma o la materia? La materia, forma, morfé en griego y materia philé también. Pero philé ya es un concepto en Aristóteles eh, filosófico, ¿no? Philé, materia. No tiene que ser pensada como tal, como la materia bruta, ¿no? Sino, por lo menos en lo que va tejiendo toda la fisis, la materia no puede ser pensada así forma, ¿no? O sea, como así una abstracción meramente dada, ¿no? Cuando se piensa realmente ahora sí en lo físico, en lo material, para Aristóteles se concibe siempre acompañado de una forma, ¿no? Entonces, dice él, la forma es más physis, ¿no? Que la materia, ¿no? Está más cerca a cómo está funcionando este proceso de cambio y de movimiento que la materia misma. Entonces, por ello partí con este problema de Rupert Sheldrake, porque Sheldrake está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Para la pregunta por la morfogénesis, ¿no? Por lo que lleva a los organismos vivos a desarrollarse, a cambiar, a reorganizarse, ¿no? A restablecer partes del organismo que han sido como incluso adrede quitadas, ¿no? Por ahí hay, a ver, déjenme les muestro este otro experimento. Se ve la pantalla ya, ¿verdad? Sí, Aquí nuevamente está mostrando que a un tritón le quitaron quirúrgicamente el cristalino y cómo el mismo, bueno, aquí ya está, este cristalino lo quitan aquí, en esta primera fase, y cómo empieza a regenerarse, ¿no? Por sí mismo. Claro, no todas las especies tienen esta posibilidad, pero otra vez, ¿no? En ese sentido, esto como daría cuenta de la pregunta, ¿no? No de la respuesta, de la pregunta, ¿por qué la forma está más cerca o es más physis que la materia? Ajá. Y bueno, entonces, de qué manera Aristóteles intenta responder esto, ¿no? O sea, y además, piensa en otra cosa, si estamos como queriendo seguir el paso de Aristóteles, hay que pensar también de qué manera esto replantea la experiencia, ¿no? Replantea el devenir de lo que pensamos en cada vez que preguntamos por el ser, ¿no? Porque sí, como les decía, está esta estabilidad en el pensamiento griego y que no es diferente en cómo Platón y Aristóteles, por lo menos, incluso Parménides, Heráclito, tenían como de base. Esta estabilidad de la que Heidegger mismo nos hablaba, ¿no? Del concepto de ser, es algo que permitió desarrollar muchas formas de preguntarse por el ser, ¿no? Están lo que Parménides preguntaba sobre el uno, ¿no? El uno y la relación con el todo. Está la cuestión de las ideas de Platón y está ahora esta noesis, esta forma de pensar de Aristóteles. ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo intenta responder? Bueno, el asunto de las causas. Y aquí es otra de las cosas que me parece que hay que repensarse otra vez, ¿no? Eh, sin, ¿cómo decirlo, no? Pensar en esta modernidad de lo que entendemos como causalidad. Creo que eso nos ha ensuciado demasiado y es muy difícil pensar
las causas aristotélicas sin estar todo el tiempo pensando en la idea de causa-efecto de la modernidad. Vamos a intentar hacer el ejercicio a ver si podemos como separarnos un poco de esto y entonces quiero leerles así directamente a Aristóteles en función de estas cuatro causas. Lo dice muy simple y realmente es muy fácil pensarlo, ¿no? Esto es parte del libro 2 y estamos en el apartado 198A del 10 al 20, ¿no? El capítulo 7 la física 2. Dice Aristóteles, el que haya causas y que sean tantas en número, como decimos, es obvio, pues es el mismo número el que de los sentidos abarcados cuando se pregunta ¿por qué? O bien el último por qué se reduce al qué es decir, aquí el traductor dice a la esencia, en las cosas inmóviles, por ejemplo, en las matemáticas, donde finalmente se reduce a la definición de lo recto o de lo conmensurable o de otra cosa, o bien a lo primero que inicia el proceso, nota del traductor, causa eficiente, como por ejemplo, por qué empezaron la guerra? ¿Por qué saquearon? ¿No? O más bien, ¿por qué saquearon? O bien al para qué, que sería causa final. Por ejemplo, para obtener el gobierno, o bien en las cosas generadas a la materia, causa material. Entonces, aquí tenemos las causas. Repito, la esencia, ¿no? El por qué pasa la pregunta del tiestín, que significa ¿qué es? Esta sería la de las cuatro causas, ¿no? Sería la llamada causa formal, ¿no? O sea, o vamos a decirlo, causa ontológica, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Dice Aristóteles, el por qué, más bien, hay que preguntarnos por esto, ¿qué es? ¿No? Luego la segunda causa sería la causa eficiente. La pregunta es, ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo se inicia tal proceso? Esta causa eficiente es lo que más se acerca a la idea moderna de causa que tenemos. Pero las otras no, las otras en realidad, eh, Aristóteles dice, tenemos que pensar la física siempre, si se puede, de acuerdo a las cuatro causas, ¿no? No solo a una. Si se dan cuenta, el paradigma científico moderno solo se quedó con una causa. No se quedó con las cuatro causas. La otra sería la causa final, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin, ¿no? De algo. Y aquí sí es algo que va a proponer en el libro 2. La física, de alguna manera, implica necesidad de cambio, pero implica también siempre cierto propósito. No puede existir la física sin el propósito. ¿Cuál es? No sé. Aristóteles no lo dice, pero por lo menos señala que la física tiene un propósito final. Ajá. Y que de alguna manera la existencia de los seres humanos siempre va a estar en función de ese propósito final. Y bueno, está la otra cuestión, de qué están hechas las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los constantes señalamientos para hablar de la causa material es, está la estatua, ¿no? Y la causa material sería el bronce, ¿sí? Que el artesano, ¿no? tomó, el artista tomó para hacer la estatua. Entonces, estas son las cuatro causas y créanme que es muy difícil pensar, ¿no? Con toda la modernidad que tenemos encima, quitarnos como esa venda y realmente intentar regresar a cuál es la pregunta por la experiencia misma del conocer, esta pregunta inaugural, y qué tendríamos que hacer para poder acercarnos a lo que Aristóteles nos está proponiendo. El asunto es que pareciera que Aristóteles pone ejemplos de sentido común, ¿no? Por ejemplo, esto de el bronce y la estatua como la causa material, ¿no? Por ejemplo, algo que un padre que engendra un hijo es otro de los que pone, pero en realidad hay que pensar más en términos de cómo se están engendrando las preguntas, cómo se está engendrando la posibilidad de preguntarnos por lo que es, ¿no? Que esta es una de las preguntas esenciales que me parece que están trazando todo el camino
aristotélico. ¿Qué es esto? Estin, como les decía en griego. Bueno, eh, de ahí, y perdón por lo grosero de este resumen, ¿no? Ya la invitación también está que ustedes puedan leer, si quieren, el libro 2 de la física, ¿no? Pero como les decía, mi intención es avanzar lo más que se pueda y terminar lo más rápido posible porque quiero saltar a otras cosas que ya estoy trabajando. Eh, bueno, ¿qué sigue después en el libro 2? Otro apartado muy interesante donde Aristóteles discute lo que suele ser traducido como la suerte, en griego es tige, y el azar o casualidad, que en griego es autómaton, ¿no? Entonces, para decirlo así, a grandes rasgos, Aristóteles no cree ni en la suerte ni en el azar, ¿no? Dice, si te encuentras a alguien en el mercado, ¿no? Porque pone ese ejemplo, ¿no? Vas a comprar algo y te encuentras a alguien que no querías encontrarte por casualidad, por azar, pues fue porque te moviste, ¿no? No fue nada más porque, sí, ¿no? El destino quiso que nos encontráramos. Él no acepta este tipo de, como de argumentaciones, ¿no? Él dice, si hay algo que ocurre, incluso en el ámbito de la fisis, incluso en el ámbito del cambio de los organismos, es porque hubo un movimiento y hubo un cambio, ¿no? Entonces, la fuerza que él está poniendo en esta, ¿cómo decirlo? En este gran proceso, en este gran devenir que es la fisis, no da la oportunidad de que algo exista sin que esté hecho por este gran movimiento, ¿sí? Esto quiere decir, si dice un profesor, ojo de Dios, ¿no? Es decir, este, si nosotros viéramos, vamos a hacer es el ejercicio, si nosotros viéramos desde la fisis, el asunto sería que todo lo que acontece al ser humano sería, desde esta misma perspectiva de Aristóteles, accidental, ¿no? Sería algo no esencial, ¿no? No sé si me explico, no sé si se alcanza a entender esto, ¿no? O sea, lo que Aristóteles está diciendo es, eh, respecto a las cosas que son accidentales, muchas de ellas se dan por causa, por casualidad, ¿no? O se dan por azar, ¿sí? Un ejemplo claro es el médico que es blanco, tiene la piel blanca, ¿no? Pues por casualidad y por accidente que una persona que sea médico tenga la piel blanca, ¿no? Pero en realidad, si se dan cuenta, pensando desde esta fuerza de la física, desde esta fuerza, sobre todo morfogenética, ahora sí vamos a decirlo en términos modernos, todo lo que acontece, lo que llamamos muy entre comillas, lo voy a decir, con todos los problemas que implica, ¿no? Este concepto que resuelve todo, que es cultura, ¿no? Y que si bien me parece que si alguien se ha detenido en cuestionarse eso, ha sido Jorge estos años, ¿no? En parte, en la pregunta por la libertad, creo que también está la pregunta por la cultura, ¿no? No nos podemos desembarazar de eso. Esto sería accidental, va- imagínense esto, los seres humanos desaparecemos de la faz de la Tierra, ¿no? No va a desaparecer la fisis en esos términos, ¿no? Y entonces, creo que no se basta ya Aristóteles, pero sí abre la puerta a pensar esto, ¿no? Por eso yo les decía, el acontecimiento en Aristóteles no solo es único de la experiencia humana, ¿no? Habría otro acontecimiento en términos de esto que es de alguna manera incognoscible, si lo decimos así, ¿no? Que sería la fisis misma. Avanzaremos más en esto y creo que sí es algo a lo que Aristóteles va a regresar, ¿no? Por esta cuestión del centro, que es para el pensamiento griego la pregunta por el ser, que de ahí, ¿no? Parte también la pregunta por la fisis, ¿no? Ok, eh, termina Aristóteles con la idea, ¿no? de el libro 2 de la necesidad, ¿no? De lo que implica la fisis como necesidad, lo que implica como esencia y lo que implica como forma, ¿sí? Hay dos
términos que está desarrollando aquí, que es forma y figura, que es morfé y eidos, ¿no? Que de alguna manera los utiliza como sinónimos, pero para dar otra vez énfasis en que esto es lo más importante, más allá de la materia, ¿no? Sea materia, entonces siempre materia acompañada de forma o acompañada de figura y nada más. Entonces, con eso quiero dar paso a la discusión y anticipar que en la próxima sesión que tengamos empezaremos con el libro 3 de la física de Aristóteles y ojalá puedan acompañarme en la lectura del mismo. Ok, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No se animan? Oye, Octavio, hola. Hola. A mí me costó trabajo seguirte en el ejemplo que diste del médico blanco. Ajá. Lo vuelvo a explicar, ¿no? Sí, porfa. En en la tecne, dice Aristóteles, de curar, lo más esencial de eso es que la persona que cura sea médico y no que tenga la piel blanca. Entonces, el hecho de que tenga la piel blanca es accidental, ¿no? O sea, no está jugándose en el arte de curar. Para la idea que después tomé con este ejemplo es que para la fisis misma, este motor, este movimiento, toda la cultura humana sería accidental, ¿no? O sea, daría igual si pasa y si no pasa, ¿no? No sé si me expliqué, Evelyn. Sí, ya, ya, ya. Oye, Sí. y lo podrías como pensar un poco como esencia o La no, para fisis, no? Ajá. no sé. Es una pregunta que creo que está en todo el tratado y que, y como esencia, no sé, o sea, para la experiencia humana sí, ahí está, ¿no? Como pregunta, la esencia como experiencia, pero para la fisis, no sé, Evelyn, si esto pueda ser respondido, ¿cómo decirlo? De forma reduccionista, ¿no? Decir sí o no. Esperemos un poquito, creo, para a ver cómo va avanzando Aristóteles. Yo creo que hay elementos, ¿no, Octavio? Porque, o sea, porque yo también le estaba dando vueltas a lo que dice Evelyn, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que hace años, cuando yo estaba todo jovenzuelo, discutíamos sobre la esencia y los accidentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo esencial y qué es lo accidental? Entonces, justo estábamos leyendo a Platón, creo que sí. Y hay algo distinto porque el énfasis que has hecho en la fisis en general no implica ninguna esencia, ningún eidos mayor, ¿no? Sino potencial, ¿no? O sea, la fisis como tal puede tomar forma. O sea, en ese sentido pienso que la fisis antecedería al eidos, ¿no? Si es que existiera tal cosa, ¿no? Eidos. Sí, ajá, sí, correcto. Sí, sí, Y, sí. y entonces tendríamos que movernos en el terreno de lo potenciador, o sea, la fisis como una condición, digamos, de posibilidad, de lo posible, y lo posibilitado, o sea, las formas adquiridas, que ya serían en todo sentido, no sé si azarosas, pero por lo menos sí arbitrarias, ¿no? O sea, inmotivadas, pues, o motivadas en los términos de las causas que tú planteabas, ¿no? De las cuatro causas, ¿no? Desde el fin último al de qué está hecho, ¿no? Que es el de qué está hecho el fin último, el qué es El que es y cómo se genera. y cómo se genera, ¿no? O sea, eso, en ese sentido.
se estaría preguntando por la forma de la fisis, no por la fisis, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo diría, un poco para seguir esto que Evelyn pregunta, es puro devenir, ¿no? O sea, la fisis sería puro devenir nada más que devenir. En ese sentido, no me gusta porque tendría que aceptarme yo aristotélico, ¿no? En todo lo que hemos venido tratando de plantear, ¿no? En el cómo, cómo justo lo que nos preguntamos es cómo deviene, dónde surge, ¿no? No nos hemos preguntado por el hacia dónde, ¿no? O sea, por un fin último, pero sí de qué está hecho, Ujú. ¿no? O sea, me parece que hay una distancia con la esencia, porque la esencia sería el- como el prediseño, ¿no? El eidos como ese prediseño de todo. Y contrariamente a la fisis sería un potenciador, nada más, ¿no? Sería materia que potencialmente adquiere cualidades, ¿no? Causación. Es lo que pienso, ¿no? Yo no me atrevería a ponerlo en el mismo renglón de la esencia. Sí me metería un rato a debatirlo, a discutirlo, pero me parece que es como muy contundente la diferencia. Para Aristóteles parece que sí. No quería responderlo de esta manera, Evelyn, pero las lecturas medievales de Aristóteles precisamente por eso devinieron en poner al lugar de la divinidad en el lugar de la fisis, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Saltar ahí y decir, ya ven, Aristóteles lo dijo. Por eso está en el purgatorio. Ahí se lo encontró el Dante. Qué lindo escucharlos. ¿Qué más? A ver, Marta, ¿hay una fisis general de los hombres o es de cada uno? Ah, qué buena pregunta. Eh, para Aristóteles creo que la diferencia de cada uno no está dada por la fisis, está dada por la forma en que eh, las categorías mismas están en juego, ¿no? Recuerden nada más, a propósito de esta pregunta que Marta hace, el, las 10 categorías que en algún momento leíamos y que están aquí resumidas me parece de una forma muy clara, ¿no? La usía, que puede responder a, es una persona, términos generales es un nombre. La cantidad es así o así de alto. La cualidad es una persona culta. La relación es más grande que, el lugar está ahí, el tiempo ayer, la posesión está sentado, la posesión lleva sandalias, la acción divide y la pasión es dividido. En esa, en esas formas de sí argumentar y de preguntar, ahí sí podemos pensar el cada uno, pero me parece que el problema que está de fondo es que no habría una fisis como para cada persona, sino que sería, de acuerdo a esta misma idea de Heidegger y de muchos como lectores modernos de los griegos, el asunto de una sola cosa, un solo problema, ¿no? O esta cuestión inmóvil del ser, ¿no? Que daría paso al preguntarse por la fisis. La fisis también tendría este problema de la inmovilidad, no porque como concepto no se mueva, sino más bien como concepto no se puede desplazar o no se puede partir, ¿no? En múltiples pedazos para decir hay una fisis para cada uno, sino sería una fisis como total, un gran movimiento, un gran devenir, ¿no? No sé si me expliqué. Ay, gracias, gracias, Marta, por la pregunta. ¿Quién más? Hola, Hola, Ale. hola, perdón.
Es que no estaba yo por acá. O sea, sí los estaba escuchando, pero no estaba por acá. Fíjate que me surgieron varias cosas. Es problemático el poder enunciar, pero justo creo que este, este asunto del preguntar por el inicio y el final nos vuelve muy causales. Y creo que es parte de lo que, si en algo nos puede mostrar Heidegger de los griegos, es que este preguntarse por la esencia, por la experiencia, por la fisis, por el devenir, para ellos está muy cerca de ese no preguntarse, sino habitarlo. Y esa separación en tanto deja de habitarse y se empieza a preguntar, hace que surja la necesidad de un inicio y un fin. Y la causalidad nos lleva a lo categórico del pensar. Por eso son tan inaugurales los griegos en nuestro pensar, porque justo son los que ya no habitan, sino preguntan. Ujú. Y, y por eso nos es bien complicado de pronto definir la fisis en sí, ¿no? El propio Heidegger intenta, como bien dices, pensarlo de la modernidad, desde un pensador moderno, se vuelve más complejo porque estamos más alejados, ¿no? Él mismo, en este libro que es el que he estado trabajando, Introducción a la Metafísica, por eso plantea triadas. Es muy interesante porque plantea triadas, ¿no? Y una de las triadas es este ser, no ser y la apariencia, o ser, no ser y devenir. Y en este ir eh, revisando estos distintos, no solo modos de preguntar, sino ese preguntar por la esencia, que lo tenemos mucho nosotros, preguntar por la esencia, así como tenemos mucho por preguntar por los orígenes, por los inicios, por los finales. Lo que rompe es la trascendencia, me hace pensar, ¿sabes? O sea, es justo a eso me refiero en ese habitar. Ya no se habita lo que trasciende, sino hay una búsqueda de ese principio primordial. Y esa permanencia del ser ya habla de ese ya no habitarlo, porque ya es lo que permanece, prevalece. Y ahí es donde el acontecer, en donde el imperar, y entonces aquí la fisis y todas estas cosas. Por eso es como problemático de pronto poder responder o sea, es que respondemos, pero en nuestro responder nos alejamos de la propia pregunta. Em, pero creo que justo por eso resulta muy enriquecedor regresar a estos tratados que se hacen, porque justo no es una pregunta que se contesta, sino el tratado mismo nos va adentrando en ese caminar. Por eso creo que, como bien dijiste, es pronto para responder. Mm. Es pronto para responder porque todavía vienen otras cosas que Aristóteles va a poner de frente, ¿no? Y por eso siempre estamos en el precipicio de nuestro pensar causal, de nuestro pensar categórico, de nuestro pensar subjetivo, del entender lo que apuntan a señalarnos. Pero creo que por eso a mí me ayuda mucho en lo particular, no sé qué tan real sea, pero recordar que este preguntar griego busca fuertemente alejarse del poeta y se encuentra con Dios. O sea, ese alejamiento construye otra figura, pero construye una figura que inicia, que es inicio, que al principio el verbo, que principia, que inaugura. Y eso es lo problemático de nuestra época. Eso es lo que principalmente es muy interesante de pronto
yo en lo particular, Platón no es ninguno de mis favoritos, pero acercarse a su pensamiento es importante, ¿no? Aristóteles de la misma manera, pero como tú bien dices, no hay ninguna pelea, ni siquiera no hay ningún alejamiento, porque es este ir preguntando. Por eso es diferente lo que podemos encontrar en Platón, en Aristóteles, que lo que podemos encontrar en Parménides o en Heráclito, ¿no? Pero de todos modos ya todos ellos preguntan, porque ya no se habita, pero sí, Parménides y Heráclito están más cerca de ese habitar, de esa huella última de la que... Y por eso cuando uno de los alejados, que ya somos nosotros, se acerca mucho a la pregunta, una de dos, o se sumerge en la locura o se sumerge en la religión. ¿No? Es muy interesante porque el propio Heidegger en este preguntar de sus primeros escritos, por eso hace este libro en donde atiende como muy puntualmente todos los estudios de Agustín, ¿no? Y Agustín es uno que se va preguntando desde la religión y transita por los griegos, transita por las religiones, transita, y él llega a Dios, Nietzsche a la locura. Entonces, es como a mí me ayuda mucho recordar esto, que al final ese forzar, ese alejamiento forzado, necesario, pero forzado, de lo que el poeta, la poesía misma, habitaba en lo humano, nos lleva a la ciencia, nos lleva al Dios, nos lleva a la locura, nos lleva a la categoría, nos llega a la subjetividad, o sea, las diferentes cabezas de la hidra que categórica en la que nos sostenemos, pero por eso o sea, sí creo que es muy pronto para responder, pero problematizarnos nos hace ir y venir en este transitar. O sea, sí, si bien no podemos sostener como un devenir constante, porque justo en ese sentido el ser y su permanencia habla de esas triadas que se sostienen, esa permanencia aparente y la importancia de la apariencia misma en eso y lo que surge de ahí y cómo el ser humano se mueve en su mirar entre el ser, no ser y la apariencia. Y esa triada es necesaria, porque cuando de esa triada elegimos una, nos volvemos o religiosos, o locos, o científicos, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, bueno, solo eso quería decir. Gracias. Gracias, Ale. Sí, el, el, el hecho de pensar que el habitar implica una cosa ya muy diferente, ¿no? Del preguntar. Creo que no estoy seguro que voy a, ni lo estoy buscando tampoco, ¿no? Que lo voy a encontrar en Aristóteles. Creo que por ahí la fortuna que tenemos de leer a Aristóteles y a Platón y a Parménides o quien sea, que subieron la escalera y no la patearon, ¿no? O sea, por ahí podemos escalar subir unos escalones, ¿no? Y por ahí medio seguir. Y a mí, si le soy sincero a todos todos los que estamos aquí en el seminario, cada Todo, vez, como todo es. todos, cada vez me cuesta más trabajo porque me abruma mucho el espíritu de la modernidad y me cuesta más trabajo pensar que vamos a pensar sin categorías, ¿no? O sea, como la experiencia misma, ¿no? Eh, y no por el hecho de que no me lo puedo imaginar, sino por el hecho de que estamos viviendo en el lenguaje, ¿no? Y ya muchas veces hemos discutido que está la música, está la poesía, ¿no? De alguna manera, el garante moderno que nos ha vendido el lenguaje es muy confiable, ¿no? Ya ni pensar en religión, ¿no? O sea, ya nada más con las mismas categorías lingüísticas que aprendimos de chamaquitos, ¿no? Que son un garante, ¿no? Son una garantía de anclaje al mundo y son categorías, ¿no? Eh, entonces, incluso en los grupos más remotos que se imaginen, ¿no?
pues hay este anclaje al nominalismo, ¿no? O sea, cada cosa tiene un nombre, ¿no? Del entorno. Entonces, como algo que está ahí latente, me gusta mucho como estar cuestionando, de verdad no se podrá, ¿no? O sea, este, ¿y qué hay, no? ¿Qué hay ahí, no? Como la experiencia misma, ¿no? Y gracias, Ale, de verdad que se está haciendo algo muy chido. Yo necesito hablarlo, Vas. me estoy quemando dentro de mí. ¿A quién le sorprende tu necesidad? ¿A quién? No me importa. Es que Oye, me despido rápido porque ya casi me voy, pero te escucho lo que pueda. a lo que puedas, Gracias, luego Ale. lo ves en internet, porque justo es por tu comentario. Porque hay cosas que son muy, 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 muy importantes, ¿no? Primero que nada, lo que dice Alejandra, sí. O sea, hay que entender que se inaugura en Grecia, porque es algo que hemos perseguido. Por eso está bien bueno que a la par hayamos subido el seminario de Platón, porque pues al final ni era de Platón, ¿no? Era del nacimiento de la gubernamentalidad. De hecho, esa era la pretensión y mi apuesta en aquel momento era sobre Grecia. Y es importante porque hay algo inaugural en ese momento. En ese momento creo que yo lo dije tal cual. Parece ser que la esclavitud da un brinco adaptativo, ¿no? Esto es, no es conveniente, no es rentable estar rompiéndole la madre a pueblos enteros, encadenándolos, porque eso dura por poco tiempo, ¿no? En lo que se logran recuperar, levantar, o llega otro pueblo y les dice, yo te libero, pero vas a pelear junto conmigo. De ahí la gubernamentalidad. Ahora, hay cosas muy importantes. Hay que entender que la filosofía, por eso me parece maravillosa, porque la filosofía no es universal. El mismo Hegel en su historia, en las lecciones de la historia de la filosofía, lo dice tal cual. Se repasa todas las culturas y dice, ninguna tiene filosofía, ¿no? Ninguna. Filosofía nomás en Europa. Ahora, podemos darle la razón. Si nos fijamos en los filósofos latinoamericanos, son, es filosofía política, ¿no? En general los que lo hacen pienso en Dussel, ¿no? Que creo yo que es como nuestro Heidegger, ¿no? Nuestro gallo. Eh, el Alejandra y sus caras. Nuestro Hegel, ¿no? Más bien. Es nuestro gallo, ¿no? Es el giro. Es el giro. Eh, son filósofos activos, ¿no? Filósofos que no están sentados nada más contemplando la existencia y reflexionando sobre la esencia, ¿no? Se preguntan sobre cosas potentísimas como la educación, la gubernamentalidad y todo. Y la historicidad. O sea, los latinoamericanistas, todos son historiadores, todos al final hacen historia. Entonces, me parece importante porque entonces si acomodamos las cosas donde van, es Europa la cuna y el territorio de la filosofía. Y la filosofía surge con la gubernamentalidad. Ahora, dice Alejandra con todas sus letras, ¿qué hace el filósofo? Deja de habitar para preguntar. Ajá. Y de ahí que la filosofía sea o una práctica de una persona que establece un sistema para preguntar, ¿no? Lo que hablan las categorías aristotélicas que nos expone Octavio hoy es bello en ese sentido, porque simplemente son categorías que enseñan a preguntar. O sea, que enseñan a hacer la pregunta precisa sobre un preconcepto, ¿no? Una definición operacional, que es la fisis. ¿No? Entonces, justo las categorías permiten pensar la fisis, establecerla como algo existente y luego preguntar por ello. Es decir, se hace un sistema, no hay más. O sea, no es un sistema más verdadero o más próximo que el sistema platónico o que posteriormente el sistema hegeliano o incluso el sistema nietzscheano, porque son sistemas. O sea, la filosofía es el establecimiento de un sistema de pensamiento que enseña a preguntar. Ahora, Sostiene una hegemonía. sí, además. Ahora, Heidegger es el que dice que hay la pregunta esencial, la pregunta por el ser, ¿no? Ahora, es muy bonito porque la pregunta por el ser solo se puede hacer cuando no se está ahí. Ajá. No podemos hacer una pregunta estando, ¿no? Sería una pregunta
torpe, hay que estar fuera para preguntar. Por eso es que hace algunos años decíamos que los filósofos no eran más que una bola de chillones que justo lamentaban trágicamente la pérdida de algo, pues sí, la pérdida de la inspiración, la pérdida de la proximidad hacia lo bello. Por eso es que los filósofos dan origen a la tecné, no hay más. O sea, no hay más, no hay para dónde hacerse. O sea, la filosofía da origen a la tecné, luego la tecné, como hija malagradecida, se separa de la filosofía y la tecné deja de ser un sistema de pensamiento que pregunte por la pérdida o por el extravío. Y entonces, pues sí, finalmente las categorías permiten moverse ya en el mundo de la filosofía, en el mundo del occidente europeo. Y no hay otra forma de pensar. O sea, yo trato de ser muy distante de la categorización, pero no podemos estar en el occidente. No quiero decir que sin categorías, o sea, que esencialmente necesitemos las categorías para estar ahí, pero no podemos caminar por el occidente sin caminar por las categorías. Y al mismo tiempo, que es el ejercicio que tratamos de hacer, tratamos de caminar en las líneas que se vuelven infinitas entre las categorías, ¿no? Porque justo cuando uno persigue esas líneas en la precisión que las divide, uno descubre que no hay división, ¿no? O sea, se diluye, que se difumina muy fácil. Por eso los manuales diagnósticos, ¿no? De enfermedades mentales son tan encantadores, porque nadie puede con esas mierdas, ¿no? O sea, tienes dos de acá, tres de acá y uno de acá, y entonces eres esto, ¿no? Pero si tienes una más de acá y el chat GPT dijo tal cosa, pues ya eres del otro, ¿no? Es burdo, es ridículo, pero así funciona. Nosotros lo que pasa es que estamos intentando, pues lamentablemente lo diré por mí, ¿no? Occidentalmente, ver de qué está hecho todo este desmadre, ¿no? La vez pasada se reveló algo maravilloso, que probablemente ni siquiera ahí donde yo creo que estoy tocando algo esencial, he tocado algo esencial, sino europeo. ¿No? Un Cuando... comentario rapidísimo porque ya me voy, nada Sí. más con respecto a lo que dices. Por eso, el algoritmo de la inteligencia artificial se nutre de nuestro pensar categórico. Y a Ujú. eso me refiero con que todo este sistema para preguntar que va a resultar en un modo de pensar y comprender el mundo, hace que todas las inteligencias artificiales, desde las primeras hasta las últimas, empiezan a tener conversaciones y lenguajes fascistas. Justo por lo mismo. O sea, le pasó a Twitter cuando era Twitter, en su primer intento por hacer justo una cuenta con la que pudieras conversar. O sea, es que justo es dejar de pensar lo esencial, porque hasta la pregunta por lo esencial es tan Esencial. esencial, pero y pensar las categorías como única posibilidad. Es en la que estamos. No Ujú. es la única posibilidad, es la que conocemos. Pero si por lo menos tenemos presente que justo es lo que nos bloquea la posibilidad de habitar, entonces algo se nos asoma, algo se alumbra, porque justo por eso Latinoamérica cuando se expresa, no se expresa sistemáticamente desde el preguntar filosófico. Se expresa, le pone las epistemologías, ahora que se llaman, ¿no? Indígenas. Sí, sí, porque son los conceptos, de la misma manera que uno se llama psicólogo, porque es lo que es fácil de entender qué es lo que uno hace. Pero justo en ese sentido, al final, si por lo menos tenemos claro, y eso es lo que nos lleva en este tránsito que bordeamos peligrosamente entre los abismos, pero que se vuelve interesante porque pues por algo nos encanta y aquí estamos. Eso por lo menos nos sostiene el saber que no es lo único, no creer las hegemonías. Y eso es lo que nos diferencia fuertemente de no somos máquinas, no nos vamos a comer todas las categorías, por algo, por algo, por mucho que hemos nacido en ellas. Pero bueno, ya me voy porque ya se me hizo tarde, pero escucho
en el YouTube. Los quiero a todos. Buenas noches. Váyale. Bye. Solo comento algo, Octavio, para que ya tú cierres o Sí, termines de dale. comentar, pero es que justo este asunto de como lo dice Alejandra, de la categoría no es alejarnos del habitar, es obligarnos a habitar en una casa prefabricada donde nos asignan un cuarto y ya, ¿no? Porque yo creo que no hay forma o sea, habitamos finalmente cuando hacemos experiencia de la existencia. Si no, no. Pues, pero hay una oferta en la categorización, hay una oferta, ¿no? La oferta de caminar por una casa prefabricada. Y yo creo que al principio es así. O sea, creo que al principio, antes que categóricos, somos imitadores, ¿no? Y pues ya de ahí algunos nos quedamos y algunos quieren ser todavía más inaugurales haciendo eh, categorías propias, ¿no? Porque pues eso es, siempre hay un Víctor Frankl y cualquier madre, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hace sus propias categorías. No creo que nos aleje del habitar, nos aleja de la posibilidad de habitar con voluntad. Es todo lo que puedo decir. Y estoy viendo lo de Azucena. No sé si lo quieres comentar antes de que se vaya. Sí, sí, antes que se vaya, evidentemente creo que hay un problema con esto que los filósofos mexicanos piensan a propósito de estas propuestas de acompañamiento a los jóvenes. Sobre todo este problema que me parece crucial en lo que dice, ¿no? Que es dejar de, o sea, no solo cuestionar los fenómenos, y creo que ahí ya hay como este quiebre que Heidegger todo el tiempo está denunciando, ¿no? Que precisamente se abandonó al fenómeno y entonces se fue por la vía de la categoría. Creo que sí, que totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Este problema que le genera a los filósofos mismos y que genera a no permitir que un joven se pregunte por los fenómenos sin teoría, ¿no? Creo que es algo que vamos a estarnos encontrando, me parece, todo el tiempo, ahora por lo menos revisando a Aristóteles. Gracias por el comentario. Gracias. ¿Algo más, Octavio? Nada más, nada más. Y lo que dices también, pues deja este problema como para seguir sobre el mismo, ¿no? Me gustó mucho esto que dijiste de las coyunturas, ¿no? De entre las categorías, porque evidentemente, si no fuésemos por ese camino, pues estaremos haciendo argumentos de reducción al absurdo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? No, me estoy alejando de las categorías, pero hago conceptos, pero estamos proponiendo precisamente este devenir por los recovecos en que vamos tejiendo, ¿no? Ujú, Y por ello resulta, me parece, tan nutritivo revisar a Aristóteles o revisar a Gibutas o revisar a Platón o Heidegger, porque en todos estos estamos por ahí, ¿no? Intentando escurrirnos de toda la tradición y a ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad a mí me emociona mucho a ver qué pasa, ¿no? ujú. Sí, yo nada más agregaría, me niego totalmente a ser categórico, yo personalmente me niego totalmente a ser categórico, me esfuerzo para no serlo, pero no me peleo con las categorías porque hay que caminar con ellas, pues si no, no podríamos avanzar en ningún sentido en lo que estamos planteándonos como algún cuestionamiento. Y es tanto como me niego a ser como el montón, pero no me voy a pelear con toda la banda, ¿no? No hay más, o sea, no me atrevería yo a decir que mi camino va hacia el establecimiento de una categoría nueva, pero cada vez que termino planteando algo, veo que se trata siempre de generar una delimitación, por más esencialista que intente ser, es una determinación. Por eso creo que la salida para mí es siempre decir el territorio de lo posible, pero pues ahí termino sonando a Fisis. De hecho. Es todo. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues si no, les agradezco muchísimo que hayan estado por acá, las preguntas que hicieron también y su presencia incluso también es de verdad algo que me llena de alegría. ¿Qué sigue, Jorge, las siguientes semanas? La siguiente semana, Alejandra.
y descansamos una. Ok. Y luego volvemos a empezar, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Vale, Pero, ellos. porque ya ven que Ajá. adelanté o sea, vamos a descansar más o menos pronto, pero es porque yo había adelantado una sesión. Y ya nada más, pues, penosamente decirles que se acabó lo de Platón, ya no hay más para los que vean YouTube, ya se acabaron las sesiones de Platón. Está pendiente la segunda parte, prometo darla, pero probablemente en 1 o 2 años. Cuando uno está grande piensa en años, qué horror. Sí. Pero bueno, si no hay más comentarios, próxima semana, 8:30. Nos Y vemos. Gracias. besitos a todos. Gracias, buenas Agua, noches. Gracias, buenas Bye, buenas noches. noches. agua, Adiós. Buenas noches. aviento.